No mires, pidió ella, avergonzada, pero el médico millonario necesitaba examinar sus cicatrices y lo que descubrió reveló un pasado que nadie imaginaba. La lluvia golpeaba con furia los ventanales del Hospital Privado San Rafael en la exclusiva zona de Polanco, Ciudad de México. Dr. Sebastián Mendoza ajustó su corbata italiana mientras revisaba los últimos expedientes del día. A sus 35 años, había construido un imperio médico que lo había convertido en uno de los cirujanos plásticos más reconocidos de Latinoamérica. Sin embargo, esa tarde de viernes, algo cambiaría para siempre. El sonido estridente de la ambulancia lo sacó de sus pensamientos. Desde su oficina en el 10º piso, podía ver las luces rojas cortando la oscuridad prematura que había traído la tormenta. Su secretaria, Mercedes, entró sin tocar. «Doctor Mendoza, llegó una paciente de emergencia. Accidente automovilístico en Periférico Sur. La están subiendo ahora». Sebastián dejó su café sobre el escritorio de caoba y se dirigió hacia los ascensores. No era común que lo llamaran para emergencias. Su especialidad eran las cirugías estéticas programadas para la alta sociedad mexicana. Pero el doctor Ramírez, jefe de emergencias, había solicitado específicamente su presencia. Las puertas del ascensor se abrieron en el 3er piso y el caos controlado de emergencias lo recibió. Enfermeras corrían de un lado a otro, monitores pitaban constantemente y el olor a desinfectante se mezclaba con la tensión del ambiente. «Sebastián, aquí estás». Doctor Ramírez se acercó con paso acelerado. «Necesito tu opinión. Mujer de aproximadamente 28 años. Lesiones múltiples por cristales en rostro y brazos. Pero hay algo más. Cicatrices anteriores que parecen complicadas». Al llegar a la sala de trauma número 3, Sebastián se detuvo en el umbral. Sobre la camilla yacía una mujer de cabello castaño ondulado, empapado por la lluvia y manchado de sangre. Su rostro, aunque lastimado, mostraba una belleza natural que lo impactó inmediatamente. Pero lo que más llamó su atención fueron sus ojos, verdes como esmeraldas, llenos de dolor, pero también de una determinación férrea. «No, no miren», murmuró ella con voz débil cuando vio a los médicos acercarse. «Por favor, solo curen lo de hoy». Las enfermeras habían comenzado a limpiar las heridas superficiales, pero cuando intentaron revisar sus brazos y espalda, la mujer se resistió con una fuerza sorprendente para su estado. «Señorita, necesitamos examinar todas sus heridas», explicó Dr. Ramírez con paciencia. «Algunas pueden requerir puntos». «No», su voz se quebró. «No es necesario. Solo lo del accidente». Sebastián se acercó lentamente. Algo en la vulnerabilidad de esa mujer tocó una fibra que creía adormecida desde hacía años. Se arrodilló junto a la camilla para quedar a la altura de sus ojos. «Soy el doctor Sebastián Mendoza. ¿Cuál es su nombre?» Ella lo miró fijamente, como evaluando si podía confiar en él. «Paloma», susurró. «Paloma Herrera». «Paloma, entiendo que esto es difícil, pero necesito asegurarme de que está bien. Puede confiar en mí». Algo en la voz de Sebastián, en la sinceridad de su mirada, hizo que las defensas de Paloma se tambalearan ligeramente. Había pasado años ocultándose, años evitando que alguien viera las marcas de su pasado. «Doctor», intervino la enfermera, «la blusa está desgarrada y hay sangre. Necesitamos revisar si hay heridas internas». Paloma cerró los ojos con fuerza, lágrimas mezclándose con la lluvia que aún goteaba de su cabello. «No miren», pidió una vez más, su voz apenas un susurro. «Por favor, no miren». Sebastián hizo una seña discreta al personal médico para que se retirara momentáneamente. Se quedó solo con Paloma en la sala de trauma, el sonido de la lluvia creando una extraña intimidad en medio del caos hospitalario. «Paloma, soy cirujano plástico», le dijo con voz suave. «He visto muchas cosas en mis años de práctica. Nada de lo que pueda encontrar me va a sorprender o juzgar, pero sí necesito asegurarme de que esté bien». Ella abrió los ojos lentamente, estudiando el rostro de Sebastián. Era guapo, sin duda, con facciones marcadas y esos ojos café que parecían ver más allá de la superficie. Su barba perfectamente recortada y su presencia imponente la intimidaban, pero había algo en su manera de hablar que la tranquilizaba. «No entiende», murmuró. Si alguien ve,
¿Qué? Preguntó él, acercándose un poco más. ¿Qué puede ser tan terrible? Paloma tragó saliva con dificultad. El dolor de las heridas del accidente no era nada comparado con el dolor de recordar cómo había conseguido esas otras marcas, las que tanto se esforzaba en ocultar. ¿Me promete que no va a hacer preguntas?, susurró finalmente. Sebastián asintió, aunque su instinto médico le decía que esas cicatrices podrían contar una historia que necesitaba conocer. Solo voy a revisar las heridas del accidente. Tiene mi palabra. Con manos temblorosas, Paloma permitió que él examinara su brazo derecho. Sebastián trabajó con cuidado profesional, limpiando los cortes de cristal, pero conforme avanzaba, no pudo evitar notar las otras marcas. Cicatrices finas, demasiado precisas para ser accidentales. Algunas parecían quemaduras sanadas, otras cortes que habían sido hechos con intención. Su corazón se aceleró, no solo por la indignación que comenzaba a crecer en su pecho, sino por una protectividad inexplicable hacia esta mujer desconocida. «Paloma», dijo sin apartar la vista de su trabajo, «¿tiene familia? ¿Alguien a quien podamos llamar?» «No», respondió rápidamente, «no hay nadie». «¿Seguro? ¿Un esposo, novio, padres?» La reacción de Paloma fue inmediata. Su cuerpo se tensó y sus ojos se llenaron de pánico. «No», gritó, intentando incorporarse. «No pueden llamar a nadie. Nadie puede saber que estoy aquí». Sebastián la tranquilizó con cuidado, ayudándola a recostarse nuevamente. Está bien. Nadie va a llamar a nadie si usted no quiere». Pero en su mente, las piezas comenzaban a encajar. Una mujer joven, sola, con cicatrices que claramente no eran accidentales, aterrorizada de que alguien supiera dónde estaba. Había visto casos similares en sus años de residencia, mujeres que llegaban a emergencias con historias que no cuadraban. Mientras aplicaba antiséptico en una herida particularmente profunda en su antebrazo, notó algo más: un tatuaje parcialmente borrado en su muñeca. Solo se alcanzaban a distinguir unas letras. «Ropi». «¿Dolor?», preguntó cuando ella se estremeció. «Siempre», respondió ella, pero Sebastián supo que no se refería al dolor físico. Terminó de curar las heridas visibles y se incorporó. Paloma lo observó con una mezcla de gratitud y desconfianza. «¿Ya terminó? Las heridas del accidente están limpias. Necesitará puntos en 2 de ellas, pero van a sanar bien». Hizo una pausa. «Paloma, ¿tiene dónde quedarse esta noche?». La pregunta la tomó por sorpresa. En su huida precipitada después del accidente, no había pensado en eso. Su pequeño departamento en la colonia Doctores ya no era seguro, no después de que él la hubiera encontrado ahí la semana pasada. «Yo puedo arreglármelas». Sebastián la estudió por un momento. En sus años de práctica médica había aprendido a leer entre líneas, y todo en Paloma Herrera gritaba que estaba en peligro. «El hospital tiene habitaciones para pacientes en observación. Podría quedarse esta noche, solo para asegurarme de que no hay complicaciones. No tengo dinero para pagar una habitación privada», admitió con vergüenza. «Eso no es su problema», respondió él. «Es mi decisión médica». La habitación 304 del Hospital San Rafael era espaciosa y elegante, con vista a los jardines internos del complejo médico. Paloma se sintió fuera de lugar entre las sábanas de algodón egipcio y los muebles de madera fina. Había pasado los últimos 3 años viviendo en cuartos diminutos y hoteles baratos, siempre lista para huir en cualquier momento. Sebastián había pasado a revisarla 3 veces durante la tarde, cada visita más prolongada que la anterior. Oficialmente era para monitorear su evolución, pero ambos sabían que había algo más. Cada vez que él entraba, Paloma sentía una mezcla extraña de nerviosismo y seguridad que no había experimentado en años. Eran casi las 10 de la noche cuando él apareció nuevamente, esta vez con 2 tazas de café humeante. «Pensé que podría necesitar esto», dijo, ofreciéndole una taza. «Es café de Chiapas, de una plantación que visité el año pasado». Paloma aceptó la taza con ambas manos, agradecida por el calor que se extendía por sus palmas. Sebastián se sentó en la silla junto a la cama, manteniendo una distancia respetuosa. «¿No debería estar en casa con su familia?», preguntó ella. «Es tarde». Una sombra cruzó el rostro de Sebastián. «No tengo familia esperándome», admitió. «Mi trabajo es mi vida. Siempre ha sido así». «¿Nunca se casó?».
Estuve comprometido hace 5 años. Sofía era perfecta sobre el papel. Abogada exitosa, de buena familia, ambiciosa como yo. Tomó un sorbo de café. Pero cuando mi madre enfermó de cáncer y necesité tiempo para cuidarla, ella no lo entendió. Decía que para eso existían las enfermeras privadas. Paloma lo observó con atención. Era la primera vez que veía una grieta en esa fachada de médico exitoso y seguro de sí mismo. Su madre murió hace 3 años, cáncer de páncreas. Irónicamente, siendo yo médico, no pude hacer nada para salvarla. Su voz se quebró ligeramente. Después de eso, decidí que era mejor concentrarme en mi trabajo. Es más predecible. El silencio que siguió no fue incómodo. Paloma sintió que por primera vez en mucho tiempo, alguien había compartido algo real con ella, algo vulnerable. Lamento su pérdida, dijo finalmente. Debió ser una mujer especial para criar a un hijo tan considerado. Sebastián la miró con sorpresa. No estaba acostumbrado a que lo describieran de esa manera. En su mundo, las palabras que usualmente lo definían eran exitoso, rico, talentoso, pero nunca considerado. ¿Y usted?, preguntó suavemente. ¿Tiene familia? La pregunta hizo que Paloma se tensara inmediatamente. Su mano instintivamente se movió hacia su muñeca, cubriendo el tatuaje que Sebastián había notado. No, respondió rápidamente. No tengo a nadie. Todos tenemos a alguien, Paloma. Padres, hermanos, amigos. Algunos perdemos a esas personas. Su voz se volvió distante. Algunos tenemos que dejarlas atrás para protegerlas. Sebastián se inclinó hacia adelante, intrigado por esa respuesta. ¿De qué se está protegiendo? Paloma se levantó abruptamente de la cama, caminando hacia la ventana. La ciudad se extendía ante ella, miles de luces parpadeando en la oscuridad. En algún lugar ahí afuera, él la estaba buscando. Siempre la estaba buscando. Doctor Mendoza, agradezco todo lo que ha hecho por mí, pero mañana temprano me iré y no volverá a verme. Es mejor así. ¿Por qué? Se levantó también, acercándose pero manteniendo distancia. Paloma, no soy tonto. Esas cicatrices en sus brazos no son de accidentes, y la manera en que reacciona cuando menciono contactar a alguien, está huyendo de algo, o de alguien. Ella se giró bruscamente hacia él, los ojos brillando con lágrimas no derramadas. ¿Y qué si es así? ¿Qué diferencia hace para usted? Mañana volverá a su vida de lujo, a sus pacientes millonarios y sus cirugías estéticas. Yo solo seré un caso interesante que comentar en la cena con sus colegas. La acusación lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. Sebastián se dio cuenta de que tenía razón en parte, pero había algo más, algo que no podía explicar racionalmente. Tiene razón, admitió. No debería importarme, pero me importa. Paloma lo miró fijamente, buscando en sus ojos alguna señal de mentira o manipulación. Había aprendido a desconfiar de las palabras bonitas, especialmente de hombres poderosos, pero lo que vio en los ojos de Sebastián era diferente, una sinceridad cruda que la desarmó. No me conoce, susurró, no sabe lo que he hecho, las decisiones que he tomado. Entonces, cuéntemelo. El simple pedido la sorprendió. No era una demanda, no era presión, era una invitación. Paloma volvió a la cama y se sentó en el borde, abrazándose a sí misma. Durante 5 minutos, el silencio llenó la habitación. Sebastián esperó pacientemente, respetando su proceso interno. Me casé muy joven, comenzó finalmente. Su voz apenas un susurro. 18 años, recién salida de preparatoria. Roberto era mayor, 25 años, exitoso. Tenía una empresa de construcción en Guadalajara. Mis padres pensaron que había hecho un buen matrimonio. Sebastián se sentó nuevamente, sin interrumpir. Al principio fue perfecto. Roberto era atento, generoso, me llenaba de regalos caros, pero después de la boda, las cosas cambiaron. Su voz se quebró. Comenzaron los celos, las acusaciones. No podía hablar con ningún hombre, ni siquiera con el tendero del mercado. Luego vinieron los golpes. Los puños de Sebastián se cerraron involuntariamente, pero mantuvo su expresión neutral. Las primeras veces me disculpó, me compró flores, joyas, me prometió que nunca volvería a pasar. Yo lo creí. Una lágrima rodó por su mejilla. Pero cada vez fue peor. Los golpes se volvieron más frecuentes, más brutales, y cuando los moretones ya no fueron suficientes para él,
Paloma se detuvo, tocando inconscientemente una de las cicatrices en su brazo. Comenzó con un cigarro, continuó. Dijo que era para que recordara no volver a contradecirlo. Después fue un cuchillo, pequeños cortes que podía ocultar bajo la ropa. El tatuaje en mi muñeca lo hizo para marcarme como su propiedad. Decía Roberto Herrera Property. La rabia que Sebastián sintió fue visceral. Había visto casos de violencia doméstica en emergencias, pero escucharlo de primera mano, viendo las cicatrices que ese monstruo había dejado en la piel de Paloma, lo enfureció de una manera que no esperaba. ¿Por qué no se fue? ¿No había nadie que pudiera ayudarla? Paloma sonrió amargamente. ¿Irse a dónde? Roberto controlaba todo. Mi dinero, mis documentos, mis contactos. Aisló completamente de mi familia. Les hizo creer que yo había elegido a mi esposo sobre ellos. Y cuando finalmente reuní el valor para intentar escapar la primera vez, su voz se quebró completamente. Sebastián tuvo que resistir el impulso de tomarla entre sus brazos. Me encontró en 2 días. El castigo fue terrible. Después de eso me vigilaba constantemente. Tenía personas siguiéndome, cámaras en la casa, controlaba cada minuto de mi día. Pero logró escapar, observó Sebastián. Está aquí. Hace 3 años. Roberto tuvo que viajar a Estados Unidos por negocios. Estaría fuera 2 semanas. Era mi oportunidad. Una de las mucamas de la casa, Carmen, me ayudó. Me dio dinero que había estado ahorrando en secreto y documentos falsos que consiguió a través de su primo. Paloma se levantó nuevamente y caminó hacia el baño regresando con un pañuelo de papel. Carmen pagó con su vida mi libertad. Las lágrimas ahora corrían libremente. Roberto la mató cuando regresó y descubrió que me había ayudado. Desde entonces he estado huyendo, cambiando de ciudad cada pocos meses. Pero él tiene recursos, contactos. Siempre me encuentra. ¿Por eso está en Ciudad de México? Me encontró en Puebla hace una semana. Apenas tuve tiempo de tomar mis cosas y correr. El accidente de hoy, iba manejando desesperada porque creí ver su camioneta siguiéndome. Perdí el control en una curva. Sebastián procesó toda la información. Era una historia devastadora, pero explicaba todo. Las cicatrices, el miedo, la resistencia a contactar a alguien. Paloma, hay leyes, instituciones que pueden protegerla. Ella rió sin humor. ¿Cómo protegieron a Carmen? ¿Cómo protegieron a las otras 3 mujeres que intentaron ayudarme en estos años? Roberto tiene dinero, influencias, contactos en la policía. Es intocable. El teléfono de la habitación sonó súbitamente, haciendo que ambos se sobresaltaran. Sebastián contestó. ¿Sí? Doctor Mendoza, disculpe la molestia. Era Mercedes, su secretaria. Hay un hombre en recepción preguntando por una paciente que ingresó hoy por la tarde. Dice ser el esposo de Paloma Herrera. La sangre se heló en las venas de Paloma. Había encontrado la manera de rastrearla hasta el hospital. El teléfono resbaló de las manos de Paloma al escuchar las palabras de Mercedes. Sebastián lo atrapó antes de que cayera al suelo, manteniendo la compostura, mientras veía el terror absoluto apoderarse del rostro de la mujer. Mercedes, dile que no tenemos ninguna paciente registrada con ese nombre, ordenó con voz firme. Y llama a seguridad discretamente, que vigilen todas las entradas. Paloma se había levantado de un salto, dirigiéndose hacia el pequeño closet donde estaba su ropa ensangrentada del accidente. Tengo que irme. Ahora, murmuró mientras buscaba desesperadamente sus zapatos. Si está aquí, si me encuentra... Sebastián se acercó a ella y la tomó suavemente de los hombros. Paloma, respire. Está en el 10º piso de un hospital privado con seguridad las 24 horas. No puede llegar hasta aquí sin que lo sepamos. «No entiende», gritó, zafándose de su agarre. Roberto no acepta un no como respuesta. Matará a cualquiera que se interponga en su camino. El teléfono volvió a sonar. Esta vez, Sebastián contestó inmediatamente. «¿Qué pasa, Mercedes?» «Doctor», el hombre insiste. «Dice que su esposa tuvo un accidente y que tiene derecho a verla. Está volviéndose agresivo con el personal de seguridad. ¿Llamo a la policía?» Sebastián miró a Paloma, quien negó frenéticamente con la cabeza. «No, no llames a la policía aún. Que seguridad lo mantenga en recepción y no lo deje subir bajo ninguna circunstancia. Voy para abajo». «No», Paloma lo agarró del brazo. «No se involucre en esto. Roberto es peligroso.
No le importa lastimar a personas inocentes. Por primera vez en años, Sebastián se sintió verdaderamente vivo. La adrenalina corría por sus venas, no por una cirugía compleja o un negocio importante, sino por proteger a alguien que lo necesitaba. «Nadie va a lastimar a nadie en mi hospital», declaró con determinación. «Quédese aquí, cierre la puerta con seguro y no habrá a nadie que no sea yo». Antes de que Paloma pudiera protestar más, Sebastián salió de la habitación. Ella corrió hacia la puerta para seguirlo, pero se detuvo en el pasillo. A través de las ventanas del corredor podía ver el estacionamiento del hospital. Ahí, bajo las luces de los postes, estaba la camioneta negra que había estado siguiéndola en sueños durante 3 años. Sus piernas se debilitaron. Roberto estaba realmente ahí. En el elevador, Sebastián revisó su teléfono y marcó un número que no había usado en meses. «Comandante Ruiz, soy Sebastián Mendoza». «Sí, el mismo. Necesito un favor». El comandante Ruiz había sido paciente suyo 2 años atrás. Una cirugía reconstructiva después de un accidente. Le debía la vida, literalmente. «Tengo una situación en mi hospital. Un hombre violento está acosando a una paciente. Necesito que vengan discretamente, pero que vengan preparados». Cuando las puertas del elevador se abrieron en la planta baja, Sebastián pudo ver inmediatamente a Roberto Herrera. Era exactamente como se lo había imaginado. Alto, corpulento, de unos 40 años, vestido con una camisa cara pero con los ojos fríos de un depredador. Estaba discutiendo agresivamente con 2 guardias de seguridad del hospital. «Exijo ver a mi esposa», gritaba. «Sé que está aquí. Tengo derechos». Sebastián se acercó con paso firme, su presencia imponente llamando la atención inmediatamente. «¿Puedo ayudarlo en algo? Soy el doctor Sebastián Mendoza, director médico de este hospital». Roberto lo evaluó de arriba abajo, su expresión cambiando a una sonrisa falsa pero amenazante. «Doctor, qué gusto conocerlo. Soy Roberto Herrera. Mi esposa, Paloma, tuvo un accidente hoy, y me dijeron que la trajeron aquí. Solo quiero asegurarme de que esté bien». «Me temo que no tenemos ningún registro de una paciente con ese nombre», mintió Sebastián sin pestañear. «Quizás fue llevada a otro hospital». La fachada amable de Roberto se desplomó instantáneamente. «No me mienta, doctor. Sé que está aquí. Tengo mis fuentes». «¿Sus fuentes?». Sebastián mantuvo la calma. «¿Se refiere a que está siguiendo a alguien sin su consentimiento?». Roberto dio un paso amenazante hacia Sebastián, pero los guardias de seguridad se interpusieron inmediatamente. «Cuidado con sus palabras, doctor. No sabe con quién está tratando». En ese momento, las puertas automáticas del hospital se abrieron y 3 patrullas de la policía se estacionaron afuera. El comandante Ruiz entró con 4 oficiales. «Doctor Mendoza, recibimos su llamada. ¿Cuál es el problema?». Roberto palideció al ver a la policía, pero rápidamente intentó recuperar la compostura. «No hay ningún problema, oficiales. Solo estoy buscando a mi esposa». «Comandante», intervino Sebastián, «este señor está acosando a nuestro personal y exigiendo acceso a pacientes sin autorización. También está admitiendo que ha estado siguiendo a alguien». El comandante Ruiz, un hombre de 50 años con cicatrices de viruela que Sebastián había atenuado considerablemente, estudió la situación con ojos experimentados. Había visto suficientes casos de violencia doméstica para reconocer las señales. «Señor Herrera, ¿tiene algún documento que compruebe su matrimonio con la persona que busca?». Roberto rebuscó en su billetera y sacó una identificación y un acta de matrimonio. Sebastián notó que el documento tenía más de 5 años de antigüedad. «Aquí tiene. Paloma Herrera, mi esposa legítima». El comandante examinó los documentos y se los devolvió. «Los documentos parecen en orden, pero eso no le da derecho a acceder a información médica privada sin el consentimiento de la paciente». «Doctor Mendoza, ¿la señora Herrera ha autorizado que se comparta información sobre su estado de salud con su esposo?». Sebastián negó con la cabeza. «Al contrario, expresamente solicitó que no se contactara a nadie». Roberto exploró, su fachada civilizada desapareciendo completamente. «Es mi esposa, tengo derechos. Esa mujer está enferma de la cabeza, inventa historias». «Señor, va a tener que calmarse», advirtió uno de los oficiales. «Si continúa alterando el orden, tendremos que arrestarlo». «¿Arrestarme por qué?». «Por buscar a mi esposa». Roberto se acercó amenazantemente a Sebastián. «Doctor, no sé qué le habrá dicho Paloma,
Pero esa mujer es mentirosa, es bipolar, toma medicamentos psiquiátricos, a veces se lastima a sí misma para obtener atención. La acusación hizo que la sangre de Sebastián hirviera, pero mantuvo la compostura. Incluso si eso fuera cierto, seguiría siendo una paciente con derecho a la privacidad médica. Roberto sonrió con maldad. Doctor Mendoza, ¿verdad? Veo que es usted un hombre exitoso, con mucho que perder. Sería una lástima que algo desafortunado le pasara a su bonito hospital. El comandante Ruiz no necesitó escuchar más. Roberto Herrera está arrestado por amenazas y alteración del orden público. Mientras esposaban a Roberto, este gritó hacia Sebastián: «Esto no termina aquí, doctor. Conozco a Paloma mejor que nadie. Tarde o temprano volverá corriendo a mí, como siempre lo hace». Sebastián observó cómo se llevaban a Roberto, pero sabía que esto era solo temporal. Hombres como él tenían recursos para salir rápidamente bajo fianza. De vuelta en la habitación 304, encontró a Paloma acurrucada en la esquina de la cama, temblando incontrolablemente. Había visto toda la escena desde la ventana. «Se lo llevaron», le dijo suavemente, «pero probablemente saldrá en unas horas». «Lo sé», susurró ella. «Siempre sale, siempre me encuentra». Sebastián se sentó en la silla frente a ella, manteniendo distancia para no asustarla más. «Paloma no puede seguir viviendo así. Hay maneras legales de protegerla». «¿Cómo se protegió Carmen? ¿Cómo se protegieron las otras mujeres que me ayudaron?» Su voz estaba cargada de desesperación. «Roberto tiene abogados caros, contactos en el gobierno, policías en su nómina. Es intocable». «Pero yo no lo soy», declaró Sebastián con determinación. Paloma lo miró con sorpresa. «¿Qué quiere decir?» «Tengo recursos, Paloma, contactos propios, influencias. No voy a permitir que ese hombre la siga lastimando». «No», ella negó frenéticamente. «No puede involucrarse más. Ya hizo demasiado y mire lo que pasó. Ahora Roberto lo tiene en su radar». Sebastián se levantó y caminó hacia la ventana. La camioneta de Roberto ya no estaba en el estacionamiento, pero eso no significaba que se hubiera ido realmente. «¿Sabe qué me dijo mi madre antes de morir?», preguntó sin girarse hacia ella. «Me dijo que había pasado toda mi vida construyendo muros para protegerme, pero que los muros que nos protegen también nos aíslan, que algún día encontraría a alguien por quien valdría la pena derribar esos muros». Se giró para mirarla directamente. «No puedo explicar qué es lo que siento por usted, Paloma. Nos conocemos hace menos de 12 horas, pero algo me dice que mi madre tenía razón». Paloma sintió que su corazón se aceleraba. En 3 años de huida, nadie había mostrado tanta determinación para protegerla, tanta sinceridad en sus palabras. «Sebastián no puede pedirme que ponga su vida en peligro. No podría vivir conmigo misma si algo le pasara por mi culpa. Y yo no podría vivir conmigo mismo si dejo que se vaya sabiendo que ese monstruo la está cazando». El teléfono de Sebastián sonó. Era el comandante Ruiz. «Doctor, tengo malas noticias. Roberto Herrera salió bajo fianza hace 20 minutos, y hay algo más que debe saber». Sebastián puso el teléfono en altavoz para que Paloma pudiera escuchar. La voz del comandante Ruiz sonaba tensa. «Doctor, investigué un poco el expediente de Roberto Herrera después de arrestarlo. Este hombre es más peligroso de lo que pensamos. Tiene conexiones con el crimen organizado en Jalisco. No es solo un esposo abusivo, es parte de una red de tráfico de drogas y lavado de dinero». Paloma empalideció aún más, si eso era posible. «Hay más», continuó Ruiz. «En los últimos 3 años han aparecido muertas 5 mujeres en diferentes estados. Todas tenían conexión con él. Todas habían intentado ayudar a una mujer que encaja con la descripción de su paciente». «Carmen», susurró Paloma, recordando a la mucama que había pagado con su vida por ayudarla. «Comandante», intervino Sebastián. «¿Qué tan serio es el peligro?» «Muy serio, doctor. Roberto Herrera no es solo un esposo obsesivo. Usa a su esposa como fachada para sus operaciones ilegales. Su desaparición desestabilizó varios de sus negocios. Por eso la busca tan desesperadamente». Paloma se cubrió el rostro con las manos. Otra pieza del rompecabezas que nunca había entendido completamente. «¿Qué significa eso exactamente?», preguntó Sebastián. «Herrera registra propiedades y negocios a nombre de su esposa para lavar dinero. Sin ella, muchas de esas transacciones están en limbo legal. La necesita viva y controlada para mantener su operación funcionando».
El silencio que siguió fue pesado. Sebastián procesó la información. No solo estaban lidiando con un abusador doméstico, sino con un criminal peligroso con recursos ilimitados. Comandante, ¿qué opciones tenemos? Limitadas. Necesitaríamos evidencia sólida de sus crímenes para arrestarlo permanentemente. Y francamente, doctor, su hospital ya no es seguro. Herrera sabe que está ahí. Después de colgar, Sebastián se quedó de pie junto a la ventana, observando la ciudad nocturna. Su mente trabajaba rápidamente, evaluando opciones. Paloma, ¿alguna vez tuvo acceso a documentos de Roberto? ¿Contratos? ¿Estados financieros? ¿Algo que pudiera incriminarlo? Ella levantó la cabeza lentamente. Cuando vivía con él, a veces veía papeles en su oficina en casa. Nunca entendí qué significaban, pero había nombres, direcciones, cantidades de dinero muy grandes. ¿Recuerda algo específico? Paloma cerró los ojos concentrándose. Había un archivo que guardaba en una caja fuerte, documentos con sellos oficiales, fotos de terrenos, listas de nombres, y había videos, grabaciones de reuniones con hombres que parecían peligrosos. Sebastián se acercó a ella, su mente formulando un plan. ¿Sabe la combinación de esa caja fuerte? Es mi fecha de cumpleaños, admitió con amargura. 1508-1995. Otra forma de marcarme como su propiedad. ¿Hay la casa? ¿Sigue siendo la misma en Guadalajara? Sí, pero Sebastián no puede estar pensando lo que creo que está pensando. Es suicida. Roberto tiene guardaespaldas, sistemas de seguridad, cámaras por todas partes. Sebastián se sentó frente a ella, tomando sus manos con cuidado. Paloma, escúcheme. Tengo un amigo, Marcos Villareal, ex militar convertido en investigador privado, especialista en casos complicados. Si alguien puede obtener esa evidencia, es él. ¿Y si nos atrapa? ¿Y si lastima a su amigo como lastimó a Carmen? Marcos no es Carmen. Ha trabajado en zonas de guerra, sabe cómo moverse en situaciones peligrosas. El teléfono de Sebastián vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Doctor, espero que haya disfrutado nuestra pequeña charla de esta noche. Paloma y yo tenemos asuntos pendientes que resolver. Sería prudente que no se interponga más en asuntos matrimoniales que no le corresponden. RH. Sebastián le mostró el mensaje a Paloma, quien comenzó a temblar nuevamente. ¿Ve? Ya lo amenazó, por favor. Deje que me vaya. Encontraré otra ciudad, otro lugar donde esconderme. ¿Por cuánto tiempo más, Paloma? Hasta que él mate a otra persona inocente que trate de ayudarla. Hasta que la encuentre y esta vez la mate a usted también. Sus palabras fueron duras pero necesarias. Paloma sabía que tenía razón. Ya no era solo su vida la que estaba en juego. Si hacemos esto, dijo finalmente, si intentamos obtener esa evidencia tendrá que ser perfecto. Una sola oportunidad. Si fallamos, no vamos a fallar, le aseguró Sebastián con más confianza de la que sentía. Pero necesito que me cuente todo lo que sepa sobre la casa, las rutinas de Roberto, sus empleados, todo. Paloma asintió lentamente, tomando una decisión que podría costarles la vida a ambos. A las 2 de la madrugada, la habitación 304 se había convertido en un centro de operaciones improvisado. Sebastián había llamado a Marcos Villareal, quien llegó al hospital en menos de una hora. Era un hombre de 40 años, de estatura mediana, pero complexión atlética, con cicatrices que hablaban de una vida peligrosa. Sebastián, cuando dijiste que tenías un problema, no pensé que sería de esta magnitud, comentó Marcos después de escuchar toda la historia. Roberto Herrera no es solo cualquier criminal, es el tipo de hombre que hace desaparecer a familias enteras. Paloma había dibujado un plano detallado de la casa en Guadalajara, una mansión de 2 pisos en la exclusiva zona de Puerta de Hierro, con jardines extensos, muros altos y sistemas de seguridad de última generación. La oficina está en el 2º piso, explicó señalando el dibujo. Roberto nunca permitía que nadie entrara ahí, ni siquiera el servicio doméstico. La caja fuerte está detrás de un cuadro de Frida Kahlo, del lado derecho de su escritorio. ¿Cuántos guardias?, preguntó Marcos. Normalmente 2 en la entrada principal, uno patrullando los jardines y otro en el interior. Pero cuando Roberto viaja, a veces reduce la seguridad a solo 2 hombres. ¿Y sabemos dónde está Roberto ahora? Sebastián revisó su teléfono. Según mis contactos en el hotel donde se registró,
sigue en Ciudad de México, probablemente pensando en su próxima jugada. Marcos estudió el plano con atención profesional. El problema no es solo entrar a la casa, es salir con vida. Una vez que Roberto descubra que alguien estuvo en su oficina, moverá todo su aparato criminal para encontrarnos. Por eso necesitamos la evidencia original, intervino Sebastián. Si conseguimos algo lo suficientemente comprometedor, podremos entregárselo a las autoridades federales antes de que él pueda reaccionar. ¿Y si no encuentra nada útil en esa caja fuerte?, preguntó Paloma. ¿Y si movió todo después de que me fui? Marcos sonrió por primera vez esa noche. En mi experiencia, los criminales son criaturas de hábito. Si mantuvo esos documentos ahí durante años, es porque se siente seguro. Además, tiene razón Sebastián. Necesita mantener cierta apariencia de normalidad para que sus operaciones funcionen. Sebastián se levantó y comenzó a caminar por la habitación, su mente trabajando en los detalles logísticos. ¿Cuánto tiempo necesitarías dentro de la casa? 20 minutos máximo. 15 para encontrar y fotografiar la evidencia. 5 para salir limpiamente. ¿Y si aparece Roberto inesperadamente? Ese es un riesgo que tendremos que tomar, admitió Marcos. Pero tengo algunos contactos en Guadalajara que pueden monitorear sus movimientos. Paloma los observó planear lo que parecía una misión suicida. Una parte de ella quería detenerlos, suplicarles que no se arriesgaran por ella. Pero otra parte, la parte que había estado muriendo lentamente durante años de terror, se aferraba a la posibilidad de libertad real. Hay algo más que deben saber, dijo finalmente. Roberto tiene un socio, Armando Solis. Maneja el lado violento del negocio. Si Roberto sospecha algo, Armando será el primero en aparecer. ¿Cómo es?, preguntó Marcos. Alto, calvo, con un tatuaje de escorpión en el cuello. Exmilitar también, pero del tipo que fue dado de baja deshonrosamente. Roberto lo usa para limpiar problemas. La descripción hizo que Marcos frunciera el ceño. Creo que conozco a ese hombre. Si es el mismo Armando Solis, trabajó como mercenario en Centroamérica. Es letal. El peso de lo que estaban planeando cayó sobre todos en la habitación. No era solo un robo, era una declaración de guerra contra un hombre que había matado por menos. Todavía pueden echarse atrás, ofreció Paloma. Yo me iré de México, saldré del país si es necesario. No tienen que arriesgar sus vidas por mí. Sebastián se acercó a ella y se arrodilló frente a la cama. Paloma, en 35 años de vida, nunca había conocido a alguien que despertara en mí la necesidad de proteger, de luchar por algo más grande que yo mismo. No voy a dejarte enfrentar esto sola. Marcos observó la interacción entre su amigo y esa mujer misteriosa. Había visto a Sebastián construir muros emocionales durante años, pero en una sola noche, esa mujer había logrado derribarlos. Está bien, dijo finalmente, lo haremos, pero con mis reglas y mis condiciones. Y si las cosas se ponen feas, nos retiramos inmediatamente. Acordado, respondió Sebastián. Mientras Marcos comenzaba a hacer llamadas para organizar la operación, Paloma tomó la mano de Sebastián. Si algo sale mal, si nos atrapa, no va a pasar, la interrumpió él. Vas a ser libre, Paloma, te lo prometo. Pero ambos sabían que era una promesa que tal vez no podría cumplir. 2 días después, a las 4 de la madrugada, un auto sedán negro se detuvo silenciosamente frente a los muros de la mansión Herrera en Guadalajara. Marcos había llegado la noche anterior para reconocer el terreno, confirmando que Roberto seguía en Ciudad de México según sus contactos. Sebastián había insistido en acompañar la misión, a pesar de las objeciones de Marcos. Paloma había permanecido en un hotel de paso en las afueras de la ciudad, con instrucciones precisas de desaparecer si no recibía noticias en 2 horas. Recuerda, 20 minutos máximo, susurró Marcos mientras revisaba su equipo, cámara profesional, herramientas para abrir la caja fuerte y un dispositivo para neutralizar alarmas. Si algo sale mal, nos vamos inmediatamente. Sebastián asintió, aunque su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que todo el vecindario podía escucharlo. Nunca había hecho algo remotamente parecido a esto. Marcos había identificado un punto ciego en las cámaras de seguridad, justo donde el muro lateral se conectaba con la casa del vecino. Con agilidad militar, escaló el muro de 3 metros y ayudó a Sebastián a subir. El jardín estaba en silencio,
solo interrumpido por el sonido de una fuente ornamental. Según el horario que Paloma había proporcionado, el guardia nocturno hacía sus rondas cada 30 minutos. Habían cronometrado su entrada para tener máximo tiempo entre patrullas. Se acercaron sigilosamente a la casa. Marcos trabajó rápidamente en la cerradura de una ventana lateral del primer piso, una habilidad que había perfeccionado en misiones militares. En menos de 2 minutos estaban dentro. El interior de la mansión era opulento pero frío, mármol caro, obras de arte que probablemente habían sido robadas, muebles que gritaban dinero, pero no clase. Sebastián no pudo evitar imaginar a Paloma viviendo como prisionera, en medio de todo ese lujo. Subieron las escaleras hacia el segundo piso, cada crujido de la madera haciéndolos detenerse y escuchar. La oficina de Roberto estaba al final del pasillo, exactamente donde Paloma había indicado. La puerta estaba cerrada con llave, pero Marcos la abrió en segundos. Encendieron las linternas de sus teléfonos con la luz al mínimo, revelando una oficina que era más bien un santuario al ego de Roberto. Fotos de él con políticos importantes, trofeos de caza, y en la pared principal, el cuadro de Frida Kahlo, que ocultaba la caja fuerte. Mientras Marcos trabajaba en abrir la caja fuerte, Sebastián examinó el escritorio. Encontró documentos que confirmaban las sospechas, transferencias bancarias a cuentas en paraísos fiscales, contratos de construcción con cifras infladas, obviamente para lavado de dinero, y fotografías de terrenos que, según los documentos, habían sido comprados con dinero de Paloma, aunque ella claramente nunca había visto ese dinero. «La tengo», susurró Marcos. La caja fuerte se abrió revelando un tesoro de evidencia incriminatoria. Videos en USB, fotografías de reuniones con conocidos capos del narcotráfico, listas de políticos y jueces en la nómina, y lo más revelador, un cuaderno con anotaciones detalladas de todas las operaciones de lavado de dinero. Marcos comenzó a fotografiar todo rápidamente con su cámara profesional. Cada página, cada documento, cada fotografía. «Esto es suficiente para enviarlo a prisión de por vida», murmuró mientras trabajaba. Sebastián siguió revisando el escritorio y encontró algo que le heló la sangre. Una carpeta marcada «Paloma, contingencia». Dentro había fotografías de su hospital, de su casa, de sus empleados. Roberto había estado investigándolo desde el primer día, pero lo que encontró al final de la carpeta lo aterrorizó. Un contrato con Armando Solís para eliminar obstáculos con una fecha de ejecución. Esa misma noche. «Marcos, tenemos que irnos ahora». 2 minutos más, casi termino. Un sonido los hizo congelarse, el motor de un auto acercándose a la casa. Sebastián se asomó por la ventana y vio luces que se acercaban rápidamente. «Vienen hacia acá». Marcos cerró la caja fuerte rápidamente y guardó la cámara. Habían obtenido aproximadamente el 80% del contenido. Esperaba que fuera suficiente. Bajaron corriendo las escaleras, pero las luces del auto ya iluminaban la entrada principal. Escucharon voces, la de Roberto entre ellas. «¿Seguro que viste movimiento en el segundo piso?» «Sí, señor». Una luz que se movía en su oficina. Sebastián y Marcos se dirigieron hacia la ventana por la que habían entrado, pero era demasiado tarde. Escucharon pasos entrando a la casa, voces dirigiéndose hacia las escaleras. «Plan B», susurró Marcos, dirigiéndose hacia la cocina. «Ventana del sótano». Paloma mencionó que hay un túnel de servicio que conecta con el garaje. El sótano de la mansión Herrera era un laberinto de cuartos de almacenamiento y pasillos de servicio. Sebastián siguió a Marcos por un corredor estrecho, iluminado únicamente por la luz de sus teléfonos. Arriba podían escuchar pasos pesados y voces cada vez más agitadas. «La oficina fue violada», gritó Roberto desde el segundo piso. «Revisen toda la casa. No pueden haber ido lejos». Marcos encontró la ventana que daba al exterior, pero cuando trató de abrirla, descubrieron que tenía barrotes de seguridad que no aparecían en los planos que había estudiado. «Maldición», susurró. «Roberto debe haberlas instalado recientemente». Los pasos arriba se acercaban a las escaleras del sótano. Sebastián sintió una mezcla de terror y adrenalina que nunca había experimentado. «¡Ay!», señaló Marcos hacia una puerta metálica al final del pasillo. «Debe ser el túnel de servicio». Corrieron hacia la puerta, pero descubrieron que también estaba cerrada con llave.
Marcos sacó sus herramientas, pero las voces ya se escuchaban en las escaleras del sótano. «Están abajo, los tengo». Era la voz de Armando Solis. Marcos logró abrir la puerta, justo cuando las linternas de sus perseguidores iluminaron el pasillo. El túnel era angosto y húmedo, claramente usado para mantenimiento de la casa. Corrieron agachados por lo que parecieron kilómetros, pero probablemente fueron solo 100 metros. Detrás de ellos, escuchaban a varios hombres entrar al túnel. Roberto gritaba órdenes. «Quiero saber quiénes son y quiero saber si Paloma está con ellos». El túnel terminaba en una escalera que subía hacia el garaje. Marcos subió primero y abrió cuidadosamente la trampilla. El garaje estaba a oscuras, con 3 autos de lujo estacionados. Sebastián salió del túnel justo cuando Marcos encontraba las llaves de una motocicleta deportiva colgadas en la pared. «¿Sabes manejar esto?», preguntó Marcos. «Más o menos», mintió Sebastián. Había manejado motocicletas en su juventud, pero nada como la bestia de motor que tenía frente a él. Marcos encendió la motocicleta y el rugido del motor llenó el garaje. Sebastián se subió atrás justo cuando la puerta del túnel se abrió violentamente, y Armando Solis apareció con un arma en la mano. «¡Alto ahí!». Marcos aceleró directo hacia la puerta del garaje, que se abrió automáticamente al detectar movimiento. Salieron disparados hacia la calle, justo cuando sonaron los primeros disparos detrás de ellos. La persecución se volvió una pesadilla de alta velocidad por las calles de Guadalajara. Roberto y sus hombres lo siguieron en 2 camionetas negras disparando intermitentemente. Marcos manejaba la motocicleta con habilidad militar, tomando curvas imposibles y aprovechando cada callejón para ganar ventaja. «¡La evidencia!», gritó Sebastián por encima del rugido del motor. «Tenemos que proteger la evidencia». Marcos tomó la cámara y se la pasó a Sebastián. «Si algo me pasa, lleva esto directo a las autoridades federales. No confíes en la policía local». Una bala pasó silbando junto a la oreja de Sebastián. El peligro era real, letal, inmediato. Roberto no solo quería recuperar su evidencia, quería eliminar a los testigos. Marcos dirigió la motocicleta hacia la autopista, donde la velocidad y la agilidad les daban ventaja sobre las camionetas más pesadas. Pero Sebastián sabía que necesitaban más que velocidad, necesitaban un plan. «¡El hotel!», gritó. «Tenemos que llegar a Paloma antes que ellos». Mientras las luces de Guadalajara desaparecían detrás de ellos, Sebastián se aferró a la cámara que contenía la evidencia que podría liberar a Paloma para siempre. Pero también sabía que Roberto Herrera no se rendiría fácilmente. La guerra apenas había comenzado. En el hotel de paso donde esperaba Paloma, ella miraba su reloj con creciente ansiedad. Habían pasado 2 horas y 15 minutos desde que los hombres se habían ido. Según las instrucciones, debería estar preparándose para desaparecer, pero algo en su corazón le decía que esperara un poco más. Afuera, sin que ella lo supiera, una camioneta negra se estacionó silenciosamente en el estacionamiento del hotel. Roberto Herrera había dividido sus fuerzas, algunos persiguiendo la motocicleta, otros dirigiéndose directo a donde sabía que encontraría a su esposa fugitiva. Paloma caminaba nerviosamente por la pequeña habitación del hotel cuando escuchó el sonido de motores afuera. Su corazón se aceleró con esperanza, pensando que podrían ser Sebastián y Marcos regresando. Pero cuando se asomó por la cortina, su sangre se heló. Roberto bajaba de una camioneta negra acompañado por 3 hombres armados. Había encontrado el hotel. Con manos temblorosas, Paloma tomó la pequeña mochila que había preparado para emergencias y se dirigió hacia la ventana trasera. Pero era demasiado tarde. Escuchó pasos pesados subiendo las escaleras hacia el segundo piso, voces coordinando la búsqueda. «Habitación 237», escuchó la voz de Roberto. «Mi contacto en recepción confirmó que se registró una mujer sola ayer por la noche». Paloma se escondió en el baño sabiendo que era inútil pero sin más opciones. El terror que había sentido durante años regresó con toda su fuerza, paralizándola. La puerta de la habitación se abrió violentamente. Roberto entró con paso decidido, seguido por Armando Solis. «Paloma», gritó, «sé que estás aquí. Es hora de volver a casa». Ella permaneció inmóvil en el baño, conteniendo la respiración, pero Roberto conocía todos sus escondites, todas sus reacciones después de años de control absoluto. «¿Crees que no sé dónde te escondes?».
Su voz se volvió peligrosamente suave. Siempre el baño. Siempre el mismo lugar. La puerta del baño se abrió de par en par. Roberto la encontró acurrucada detrás del inodoro, temblando como una niña asustada. «Mi querida esposa», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «¿creíste que podrías escapar para siempre?» «Roberto, por favor», susurró Paloma. «Silencio», rugió él tomándola violentamente del brazo. 3 años, Paloma. 3 años buscándote, mientras mis negocios se caían por tu culpa. ¿Tienes idea de cuánto dinero me has costado?» La arrastró hacia la habitación principal, donde Armando montaba guardia. «Jefe, tenemos problema», dijo Armando revisando su teléfono. «Los otros se escaparon. Perdimos su rastro en la autopista». El rostro de Roberto se contorsionó de rabia. ¿Cómo es posible? Eran solo 2 hombres. Uno de ellos era militar o exmilitar. Sabía lo que hacía. Roberto se volvió hacia Paloma con furia renovada. ¿Quiénes eran? ¿El doctor millonario y quién más? Paloma no respondió, lo que solo incrementó la ira de Roberto. La abofeteó con fuerza, haciéndola caer sobre la cama. «Te pregunté quiénes eran». «No lo sé», mintió ella. «Solo el doctor. No sé quién era el otro». Roberto sacó su pistola y la apuntó directamente a la cabeza de Paloma. «Mi amor, creo que has olvidado las reglas de nuestro matrimonio. Cuando yo pregunto algo, tú respondes con la verdad». Mientras tanto, a varios kilómetros de distancia, Sebastián